Hemos cambiado el orden porque César tiene que ir a Zaragoza, la gente de Alefa se tiene que desplazar y entonces va a intervenir en la hora sobre el tema de los riesgos emergentes para la seguridad y salud. Las formas de trabajo, los hábitos, los lugares, en fin, todos los modos han cambiado, la tecnología se ha desarrollado mucho, han aparecido nuevos riesgos que se han desarrollado mucho más que las medidas preventivas. Entonces, como consecuencia, aparecen riesgos nuevos emergentes que nos va a exponer César. También hablar sobre los factores psicosociales. Entonces, voy a hablar sobre los riesgos emergentes para la salud laboral muy rápidamente. En primer lugar, quiero hacer unas reflexiones sobre el problema de la salud laboral en la Unión Europea. Hay mucha información en la tabla, en la diapositiva, pero quería hacer una reflexión ahora mismo. Si vemos el número total de fallecidos por accidentes de trabajo en el total de la Unión Europea, hay 3.355 en el último dato publicado, mientras que el número de fallecidos por enfermedades profesionales, según dos fuentes diferentes, mejor dicho tres, está en el orden de magnitud de más de 100.000, una fuente 113.000 y la otra 175.000. Por lo tanto, ahora mismo la prioridad absoluta en la legislación de la Unión Europea y en las estrategias está vinculada a la salud laboral, puesto que además, como se ve en la gráfica, el número de accidentes mortales pues se va, siendo todavía muy alto, se va controlando y se va reduciendo. Por otro lado, de acuerdo con varias encuestas que hace EU-OSHA, ahora mismo en encuestas de los propios trabajadores a lo largo de todo el ámbito de la Unión Europea, pues hay una proporción casi del 50% de trabajadores que dicen que se tienen que enfrentar a problemas de su bienestar mental en el trabajo. Hay un 10,3% que declara haber tenido problemas de salud durante el último año. Hay más de un 6% que tiene problemas óseos, articulares o musculares y, como todos sabemos, en nuestra actividad todavía más. ¿Esto a qué ha llevado? Pues que se ha elaborado un marco estratégico de salud y seguridad en el trabajo. Estamos más o menos a la mitad de la aplicación de este marco. No voy a leer la diapositiva, pero estamos hablando de que las sustancias peligrosas, el plomo, el cobalto, el amianto, los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos, entre otras cosas, están llevando a que la Comisión Europea tenga una batería de medidas que está llevando a cabo por sí misma, y la Comisión Europea está instando a los Estados miembros a llevar también una serie de medidas. No voy a entrar en el detalle por falta de tiempo. Y por otro lado, en cuanto a la mejora de la prevención de enfermedades y accidentes laborales, sigue manteniéndose el enfoque de visión cero en cuanto a las muertes relacionadas con el trabajo, por supuesto, y el cáncer es ahora mismo el cáncer de origen laboral es la principal causa de mortalidad de los trabajadores. Por lo tanto, el fomento de la salud en el trabajo es una prioridad absoluta, y además luego a todo esto se le suman los como elemento transversal de las políticas de seguridad de la Unión Europea, el tema de género, personas con discapacidad, acoso, discriminación, etc. Pues yo voy a hablar de una serie de elementos emergentes, porque no lo he dicho, pero entre otras cosas soy el presidente del Comité de Seguridad y Salud de los Áridos Europeos y por lo tanto represento a los áridos ante EU-OSHA, la Agencia de Seguridad de la Unión Europea, y ante varias organizaciones de la propia Unión en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, realmente en una explotación minera nos vamos a enfrentar a riesgos para la salud que todos conocemos, y por lo tanto yo no voy a hablar de ellos, el ruido, el polvo, la sílice cristalina respirable, etcétera, pero empiezan a aparecer otros riesgos, muchos de ellos ya conocidos, pero que ahora por distintos motivos que explicaré, pues van adquiriendo una importancia creciente. Por ejemplo, el asbesto natural las alergias, la exposición a altas temperaturas, que a lo mejor para nosotros no es una novedad, pero creedme que cuando estamos hablando de países del norte de Europa, pues es una cuestión que les pilla completamente con el paso cambiado. Temas de estrés y carga de trabajo, y otro problema que tenemos transversal, y de hecho luego tengo una ponencia sobre ella, sobre el envejecimiento de la pirámide de población laboral, y por lo tanto es una cuestión que tiene además pues una serie de
deterioros del estado de salud. ¿Por qué son emergentes los que voy a hablar? Y los voy prácticamente a enumerar, porque muchos son conocidos, pero se conocen mejor las implicaciones, ha habido más estudios sobre ellos, porque tienen una importancia o una incidencia creciente y por lo tanto la Comisión Europea ha decidido y las instituciones europeas tomar medidas más estrictas o unas políticas más dirigidas a estos riesgos. Consecuencia de esto, se está produciendo un cambio del enfoque legal, estamos en plena tormenta de modificación de la Directiva de Agentes Cancerígenos, en montones de sustancias que están pasando del marco de la Directiva de Agentes Químicos a la de Agentes Cancerígenos con todo lo que sucede, por ejemplo la sílice cristalina respirable. Esto está llevando a la aprobación de límites más restrictivos, solo porque lo sepáis, ahora mismo se está debatiendo bajar el límite de exposición al asbestos en 100 veces. Y esto, claro, puede llevar al hecho de que explotaciones mineras donde el asbesto natural no era un riesgo en cuanto a los niveles preexistentes, al reducir 100 veces el valor límite, pues puede cambiar por completo el enfoque. Y luego los derivados de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la radiación solar y la exposición a altas temperaturas. He dicho que antes que en España no es un asunto que no conozcamos, pero sí creo que todos sabéis que este verano se ha aprobado una modificación legal precisamente para restringir la exposición de los trabajadores en horas de máxima temperatura y en máxima radiación solar. En la comunicación, que no voy a detallar, pues aparte de explicar cuáles son los efectos sobre la salud, también se explican las medidas preventivas. Que son por supuesto muy variadas y que no me da tiempo a poder explicar. El estrés y los riesgos psicosociales son una causa de las más problemáticas de bajas laborales. Fijaros que la mitad de los trabajadores europeos consideran que el estrés es habitual en su lugar de trabajo, contribuye a cerca de la mitad de las bajas laborales en la Unión. Y por otro lado, pues normalmente los trabajadores afectados por esto se ven estigmatizados y muchas veces hay dudas sobre la realidad o no de esa afección. Y por otro lado, pues este es un riesgo que cuando lo analizamos a fondo tiene pues unas implicaciones en la organización y gestión del lugar de trabajo, de las condiciones de trabajo, provoca un bajo rendimiento general. El otro día, yo creo que habéis leído todos en los periódicos en los últimos días, que el coste de las bajas laborales es prácticamente equivalente al coste de las pensiones. En España ahora mismo estamos hablando de 170.000 para las pensiones y 140.000 para las bajas laborales, o sea que no es un asunto menor que no debamos tener en cuenta. Y además el problema de estos riesgos es que tienen un periodo de baja mucho más amplio que la mayoría de los otros. Luego están las alergias laborales. Por toda la población en general somos más sensibles a determinados alérgenos o sensibilizantes y bueno, pues esto nos produce normalmente una enfermedad de 2 fases y en el caso de los alérgenos profesionales nos podemos encontrar con alérgenos que nosotros mismos en el lugar de trabajo, estoy hablando de explotaciones mineras, ¿no? El polvo de harina es un elemento transversal, por supuesto, en la industria de la alimentación, no en la nuestra, pero sí que hay otros que tenemos aquí, pinturas, adhesivos, etcétera, que son preocupantes. Las enfermedades laborales de la piel, que alguna de ellas puede estar vinculada a las alergias que acabo de comentar, irritaciones o bien también que pueden venir de los propios efectos de la exposición a la radiación solar y que cada vez son más frecuentes en nuestro entorno. Yo creo que todos en nuestro entorno lo vemos y lo estamos percibiendo. El envejecimiento es una cuestión muy importante, pero prácticamente no la voy a tocar ahora porque tengo una comunicación justo después para hablar de ello. Pero realmente es un asunto, como explicaré luego, que es creciente, tiene implicaciones crecientes, tiene que llevar a una mejor organización del trabajo en las empresas, sobre todo además de por los trabajadores que envejecen, ya pensándolo desde el punto de vista de la propia empresa, es que no tenemos relevo en la pirámide de trabajadores y por lo tanto tenemos que contribuir a alargar la vida laboral de nuestros trabajadores, entre otras cosas porque los trabajadores más mayores
entre otras cosas, tienen muchísima más experiencia y tienen unos valores que aportar a nuestra industria que no podemos despreciar ni desprendernos de ellos. Luego hay otros riesgos que están apareciendo en forma creciente, vinculados al desarrollo de nuevas tecnologías, tecnologías de la información, inteligencia artificial, robótica, conectividad, etcétera, y que realmente son riesgos que tenemos que analizar, no solo ya también porque pueden degenerar o derivar en accidentes de trabajo, sino que pueden tener implicaciones para la salud. Luego hay otro tipo de riesgo nuevo, que son los empleos verdes. Hace 30 años era raro encontrarnos con trabajadores no mineros en una explotación haciendo otras cosas que no fuera producir, y ahora tenemos trabajadores, biólogos, tenemos un montón de gente, instaladores de equipos solares, de placas solares o de otro tipo de renovables, etcétera, y por lo tanto ahí pueden aparecer para nuestra industria algunos riesgos vinculados a esos nuevos empleos. Y luego, este es un riesgo antiguo, no es emergente, pero como nos los están cambiando de la directiva, muchos de ellos, de la directiva de agentes químicos a la de agentes cancerígenos, y nos están a la vez reduciendo los valores límites de exposición, pues realmente nos van apareciendo sustancias que antes no estaban incluso ni en el periscopio de las empresas, que de alguna manera tenemos a los que tenemos que hacer frente. El amianto de origen natural que he explicado antes, o como estaba comentando antes mi tocayo César, pues todos los materiales que tienen vinculación con las industrias NORM, que precisamente de alguna manera tenemos que afrontar. Y luego además, con el desarrollo de la economía circular y la simbiosis industrial de nuestra industria con la industria de la circularidad de los reciclados, pues incluso nuestros trabajadores en una planta, por ejemplo, de áridos, estamos instalando una planta de tratamiento de RCDs, aunque hay un protocolo y está reglamentado cómo debe tratarse la demolición, los materiales con fuente de amianto, pues a la hora de la verdad, en la realidad de las cosas, te puedes encontrar con exposición de tus trabajadores a amianto que ha venido en un lote de cualquier tipo. Entonces este es un tema que tiene que estar tratado. Y luego hay otros riesgos para la salud también, como digo, por nuevos o por índices de incidencia crecientes, como son los nanomateriales, la robótica, sustancias que aumentan el rendimiento, etcétera. Y por supuesto las enfermedades musculoesqueléticas, que aunque no son nuevos, yo siempre los pongo porque cuando hacemos las estadísticas de nuestro comité de seguridad, pues prácticamente un tercio de los trabajadores que tienen baja laboral es por este motivo. Frente a esto tenemos medidas de prevención emergentes que yo, de hecho, aprovechando que tenemos una revisión del reglamento de normas, ahora se va a llamar reglamento de seguridad minera, pues yo creo que tenemos que pasar también a la prevención digital, y entonces ahí tenemos que intentar empezar a hablar de otro tipo de herramientas para poder prevenir, que permitan cuantificar e identificar riesgos al instante, por ejemplo, teléfonos que identifican las fuentes de temperatura en los motores, etcétera, por poner un ejemplo, que nos permiten minimizar exposiciones, que nos ayuden a controlar instantáneamente el estado físico de los trabajadores. Ahora contaré un ejemplo en la siguiente comunicación, o gafas inteligentes con realidad aumentada, ropa de trabajo que tiene sensores, en fin, hay muchísimas cuestiones y medidas, no voy a entrar en ello, pero cada vez son más frecuentes estas medidas de prevención, a lo mejor no en pymes pequeñas, pero poco a poco van entrando, y a la vez nos van apareciendo pues otros elementos que nos permiten retirar al trabajador de la fuente de riesgo y por lo tanto prevenir los efectos de la exposición a las sustancias que pueden causar riesgo a la salud. Y yo por mi parte, en cuanto a creo que me he ceñido 13 minutos y poco. Vale, gracias.